Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 166. Bueno, el arte del Renacimiento, pero fuera de Italia. Es decir, la fuerza de ese movimiento, qué capacidad de expansión tuvo. Básicamente van a ser dos países, Alemania y Francia. Y luego, bueno, y tres países, porque fue también, y más importante o sea, con más fuerza que en Francia y que en Alemania, fue en España, pero esta la dedicaremos capítulo aparte. Dice Venecia, perdón, no Venecia, Venecia fue el del vídeo pasado. La arquitectura del Renacimiento penetró tardía, es decir, tarde y lentamente, en los países del norte y centro de Europa, donde el gótico había arraigado profundamente y en cuyo estilo siguen construyéndose edificios hasta bien avanzado el siglo XVI. O sea, en el momento del mismísimo apogeo y ya casi tardío del Renacimiento en Italia, todavía en Europa se está construyendo en gótico. Los monumentos arquitectónicos de esta centuria en estos países presentan aún una mezcla de elementos góticos con otros ya típicos del Renacimiento, las modas. Como una moda que viene de Italia, oye, sí, lo haces en gótico, pero los adornos, pon esto que se está poniendo y queda muy bonito, que se está ya, muy bonito y está en Italia. El cambio, el influjo renacentista en la pintura se dejó sentir mucho antes, es decir, en la arquitectura lentamente, pero en la pintura mucho antes. En Alemania, pasamos a Alemania. Los principales focos artísticos fueron las ciudades donde había más dinero, las ciudades mercantiles enriquecidas por el tráfico y por la industria. Colonia, Nuremberg, Frankfurt, Colonia, Nuremberg, Frankfurt o Frankfurt, que ponían antes, como pone aquí Frankfurt, ponemos Frankfurt, etc. Y otras ciudades. Y el arte que más floreció fue la pintura. O sea, la que más prosperó aquí, donde antes se notó la influencia italiana, fue en la pintura. Pero veamos por qué ellos tenían unas escuelas de pintura muy consolidadas y que habían hecho también habían tenido mucha influencia en toda Europa, según hemos visto. O sea que no era fácil, en una cosa en que ellos ya eran fuertes, recibir influencias italianas, pero sí, lo consiguieron también. Floreció la pintura caracterizada por la fidelidad del dibujo y la minuciosidad de la ejecución, en la que se nota también una doble influencia. Es decir, la pintura se nota una doble influencia. Por una parte, la realista flamenca, que se había extendido por toda Europa y con mucho éxito. Por lo tanto, esa no la abandonaron, esa era la propia suya, pero a ella metieron también la influencia italiana. Esta fue la pintura que se desarrolló o que se dio en la época del Renacimiento, mientras había el Renacimiento en Italia, en Alemania. La época clásica de la pintura alemana es la primera mitad del siglo XVI. O sea, siglo XVI, pero la primera mitad. En la primera mitad. Y sus más ilustres representantes son tres grandes pintores. Durero, que veremos que adquirió más fama como grabador que como pintor. Holbein, que siendo alemán tuvo sus mayores realizaciones o más famosas, las que han quedado en Inglaterra, porque fue contratado por Enrique VIII de Inglaterra, el del cisma religioso anglicano. Y Cranach,
yo te lo pongo como Cranach. Alberto, aunque dice este último, muy inferior a los primeros, es decir, los más importantes fueron estos y luego Cranach. Vamos por el primero, Alberto Durero, 1471-1528, vamos a ponerle aquí, Durero, 1471, o sea, siglo XV, 1528, siglo XVI. Por supuesto, los años más fecundos suelen ser estos 28. Estos primeros veintitantos suelen ser de entrenamiento, de aprendizaje, etc. Natural de Nuremberg. Él fue natural de Nuremberg. Fue orfebre, es decir, lo suyo eran los metales. El repujado de metales, las figuritas en los metales, candelabros, fuentes, etc. Dibujante, o sea, orfebre, dibujante y sobre todo grabador. Y sobre el grabado he estado informándome un poquito de las técnicas del grabado, porque yo sí que vi a un virtuoso cómo hacía un grabado, cómo hacía la placa para hacer el grabado, porque consiste en coger una placa de un metal más bien blando. El Durero cogía el cobre, una plancha de cobre de suficiente espesor como para poder hacer con un cincel, con otro cincel de otro metal más duro, por supuesto, clac, 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 clac. Fíjate, si hace una rayita o si hace una oquedad, ¿qué consigue? Que luego esa placa, con la oquedad, llegada a hacer todos los dibujos. Y al poner tinta sobre ella, darle la vuelta y ponerla sobre el papel, es decir, aquí la placa, y luego venía el papel encima y se apretaba con una prensa. Al haber limpiado someramente la tinta de la parte plana que no había sido rayada, se quedaba la tinta metida en los huequecitos, por así decirlo. Y esa tinta metida en los huequecitos era la que quedaba impresa en el papel, o impreso en el papel que se metía, en el papel que se ponía encima, hoy como estoy hoy. Eso era el grabado. Por supuesto, siempre es monocolor. Hoy hay grabados porque se utilizan otras técnicas, pero este es el grabado antiguo. Y se hacía, te he dicho, con cobre, pero también se hacía con madera, que entonces era un silo, que es la raíz de madera, silografía. Sería una madera suficientemente dura. Y también la hay con piedra, donde se va grabando, que entonces ya no sería silo, entonces ya sería lito. Lito no es piedra, litografía. Igual tú a tus padres o a alguien les dices, mira, este es una litografía, y es un cuadro más grande, más pequeño, todo en el mismo color, normalmente negro. También se suele utilizar el sepia, y da la impresión de que es una zona donde está el dibujo que está como más hundida, como si hubiera sido apretada. Ese era el rastro que deja la presión de la prensa, de la placa donde está el grabado, ahí. ¿Qué ventajas tiene la litografía sobre la pintura? Hombre, en principio le daríamos mucha menos importancia, puesto que no hay color, es muy difícil hacer las perspectivas, las expresiones, todo. Pero bueno, cuando el hombre se pone a trabajar en algo y tiene paciencia y tiene tesón y tiene logra cosas muy, muy buenas. Yo no tengo ninguna litografía por aquí a mano de Durero, cosa que tú en internet la podrás coger.
pero tengo un Quijote que tiene litografías, también de otro muy famoso. Voy a hacer un pequeño alto. Mira, fíjate, este grabado de Don Quijote es de un grabador famoso también, Gustavo Doré, que hizo muchas escenas, no sé si 100 y pico, sobre el Quijote. Fíjate qué detalle logran, y que logran también la expresión, fíjate la expresión ahí de Don Quijote, que le han puesto con lentes en este cuadro. Date cuenta, de todo con rayitas, que logran hacer las caras perfectamente reconocibles. Perdón. Pues este tipo de grabados hay que los pone, y yo también si los tuviera, en un cuadrito y los pondría en la pared, porque los hay preciosos, muy bonitos, y luego dan sensación de cosa primitiva, y valoras el esfuerzo que han tenido que hacer para hacer todo esto a mano. La ventaja es la difusión que obtiene. Cuando Rafael pinta la Sagrada Cena, por ejemplo, allá en Milán, en la iglesia de Gracia, pues ¿qué difusión tiene? Hay que ir a verlo, los que van a verlo. Esa una. Dos, algún virtuoso que se pone a reproducirla, pero ya sabemos que no es la original, por muy buena que fuera. Una que me parece que está en el Louvre. Pero lo que son las litografías se utilizaban para meterlas, como aquí en el Quijote, en medio de la lectura, y también para la publicidad. Es decir, una vez que se había hecho la placa, con esa placa se podían hacer miles y miles de reproducciones, y se extendían por toda una región o toda una nación, pero vamos, hasta el infinito. Y claro, su repercusión en la gente era mucho mayor. O sea, es un sistema moderno que en principio puede aparecer como un segundo arte, pero que luego llega a cotas muy importantes y muy valoradas. Los grabados de los importantes creo que se cotizan también mucho. Algunos más que cuadros, por supuesto. Pues estoy hablando de Alberto Durero. Dice Nathan, fue orfebre, dibujante, autor, grabador y pintor. Es autor de magníficos grabados superados en ningún país, no superados en ningún país. Es decir, fue una excepción, un señor que logró unos niveles que no se habían alcanzado entonces nunca. Y entre sus cuadros destacan su autorretrato, que está en el Museo del Prado, y los 4 evangelistas, que están en la Pinacoteca de Múnich. En sus obras se condensa el influjo de la tradición gótica nacional, la realista flamenca, que conserva con el del arte renacentista italiano. Es decir, suma bien, ¿esto es quién? Durero. Y sobre el arte de grabado, pues puedes estudiar muchísimo más. Holbein, Holbein, que nació en Augsburgo, otra de esas ciudades grandes comerciales alemanas. Holbein, a ver dónde he dejado yo la tiza. Holbein, un gran retratista, sobre todo, retratista. Vamos a ponérselo aquí. Ya sé que me vas a pegar la bronca por no ser ordenado. Fue pintor de Enrique VIII de Inglaterra, del que nos ha dejado varios magníficos retratos, así como de su familia. Entre ellos estarían, pues qué sé yo, Catalina de Aragón, la primera mujer, Ana Bolena, la segunda, Tomás Moro de la corte, etc. Y personajes de la corte. También hizo el retrato de Erasmo,
el polígrafo tan importante y tan influyente en aquella época. En arquitectura, y ahora ya no nos dice más de Granach, ya no nos dice nada. O sea, de Durero, lo que nos ha dicho de los grabados, de sus obras solo nos habla del autorretrato y de los 4 evangelistas, de Durero, su autorretrato y los 4 evangelistas de Múnich. Y de Holbein solo nos habla del retrato de Enrique VIII en Inglaterra y su corte. Él era alemán, él era de Habsburgo, pero fue a trabajar a Inglaterra. Ahora, en arquitectura, todo esto en pintura. Y en arquitectura dice, la obra más representativa del Renacimiento alemán es el Palacio de Heidelberg. Palacio de Heidelberg. De Heidelberg. Ya no se hacían castillos. Ya las tácticas de guerra y los nuevos inventos de la artillería habían hecho inútiles los castillos. Pero los grandes señores, los ricos de una nación, aspiraban a tener una enorme casa. Entonces, como base el castillo, luego lo decoraban, lo hacían con más refinamientos, no la estoicidad de un castillo, que a veces era enormemente sobria, y lo convertían en auténticos palacios. Normalmente eran palacios, al principio conservaban todavía la inexpugnabilidad, es decir, que cualquiera que quisiera invadirlos tuviera sus ciertas dificultades. Luego ya no. Luego ya la artillería fue más poderosa y dijeron, ¿para qué vas a hacer un muro ahí de 2 metros de grosor si con un cañón te van a abrir una brecha donde quieran ellos? No lo hagas. Y entonces ya ponían las ventanas y todo ello, se convirtieron en auténticos palacios, como este de Heidelberg, de Alemania. Con respecto a Francia, parece ser que la influencia todavía fue mucho menor, puesto que aquí la doctora Gomás nos pone 4 líneas, nada más. Fíjate que dice: el arte que más floreció en Francia fue la arquitectura gótico-renacentista, es decir, seguían también con el gótico. Recordemos que Francia, podríamos decir que fue la expansión más bonita y plena del gótico, con la que influiría al resto de las naciones circundantes. Fuertemente influida, eso sí, dice, fue una arquitectura gótico-renacentista fuertemente influida por la italiana. Y los monumentos más notables, por la italiana, recuerda que Francisco I y sus sucesores cotizaban muchísimo a los artistas italianos. Acuérdate de todos, tanto de Leonardo como de Rafael, pero sobre todo de Leonardo y de Rafael. Pero Leonardo, una barbaridad, lo cogieron y lo hicieron prácticamente suyo. Lo llevaron allí, le dieron y murió allí plácidamente entre ellos. Es decir, que cotizaban mucho toda la influencia italiana. Entonces, en la arquitectura y en la pintura tampoco iban a ser menos el fenómeno. Dice, fuertemente influida por la italiana. Y los monumentos más notables pues son los castillos-palacio. En Francia, castillos-palacios. Castillos-palacios, construidos por reyes y nobles, como los de Fontainebleau, como el de Fontainebleau, un super castillo a unos 50 kilómetros de París, donde era el lugar de descanso de los reyes y que, tuvo luego tanta importancia. Todos los reyes, todos los dirigentes, reyes, emperadores, Napoleón incluido, todos iban a parar allí, tanto para actos públicos como para actos privados y para actos también escondidos. Fontainebleau es un símbolo en Francia, el símbolo de la monarquía. Juntamente con el de la ostentación y belleza y lujo de Versalles, que están en distintas direcciones. Fontainebleau está en el norte y Versalles está, creo que, al oeste de París, pero todos alrededor de París.
de Fontainebleau, otro el de Saint-Germain, otro castillo-palacio, el de Saint-Germain, y sobre todo los de la Turena o región de Loira, región Turena, los castillos de Turena o región del río Loira o Loire en francés. Y por citar algunos, el Loira, que va camino del Atlántico, tranquilito, y va pasando por unas poblaciones que eran muy importantes y de riqueza, y entonces los nobles querían tener también su propio castillo, como el de al lado. Las poblaciones donde hicieron castillos, que hoy pueden visitarse, por supuesto, son Chambord, Azai, y bueno, Azai le Rideau, Azai le Rideau y Blois, que ellos escriben así. Y Blois. Estos tres castillos palacios de renacimiento italiano, pero en Francia. Y prácticamente pasaríamos luego a España. En España, que se introdujo antes y con más fuerza. Pero bueno, eso lo dejamos ya para el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos.